Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya somos 200 conectados, así que íbamos a decir de esperar un poquito, pero me parece que por respeto a las 200 personas que ya nos acompañan, vamos a comenzar con el panel. Para la revista Infortambo es un motivo de orgullo realizar el Simposio de Empresarios Lecheros. Desde el minuto uno fue concebido como un espacio pensado para el intercambio de ideas y de conocimientos. Como muchos saben, somos una empresa pequeña que cree en el networking, en conectar ideas, en abrir espacios, y por eso diseñamos eventos para que acompañen y potencien los conocimientos en el sector. Tenemos una trayectoria de más de 30 años en Argentina, 16 años en Chile y 11 años en la región andina, y nos vinculamos todos los días con ganaderos y productores innovadores que apuestan por el trabajo, por el crecimiento, y con muchas empresas del sector que apuestan por la competitividad. Desde ese lugar pensamos en este simposio. Y como muchos saben, este evento debería haber ocurrido el 24 de abril en Bogotá, pero aquí estamos, cada uno desde su casa, que también es un poco oficina, que también es un poco escuela, y en un contexto en donde la incertidumbre nos aqueja, este tipo de espacios buscan traer un poco de luz y buscan traer respuestas ante las problemáticas que nos aquejan. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. El CEL Digital va a estar organizado en 5 jornadas y desde esta plataforma se posibilitará la participación y las preguntas de la audiencia. Cada sesión tendrá un moderador que va a facilitar el intercambio. A su vez, montamos una plataforma web desde Innovar Agro, en donde se podrá ver cada panel del CEL Digital para todos aquellos que lo asistieron o bien lo quieren volver a ver. Así que particularmente agradezco a todo el equipo de Innovar Agro, de Infortambo, por el compromiso puesto para que esto salga bien, y también a todas las empresas que hacen posible este evento, que las voy a mencionar brevemente, que es Artex, Adicos, Calier, Control Ganadero, Colganados, Feed for Food, Fundación Colombia Potencia Lechera Tropical, Nutreco, Ourofino, Penagos, Smart Farming y Urus. Así que muy bien, vamos a dar comienzo a este primer panel del simposio, que para mí es una alegría porque son todos productores amigos y conocidos, los cuales nosotros confiamos y valoramos muchísimo su tiempo y participación. Este primer panel se llama Innovar o Morir, 3 casos de éxito en la región, y es auspiciado por la empresa Colganados y Artex. En el siguiente video que vamos a pasar, les vamos a comentar en unos breves segundos un poco más sobre la empresa Artex. Bien. Los invito a todos aquellos que se vayan sumando, que nos vayan comentando de qué ciudad o de qué país nos acompañan. Y antes de la... Sí, y les quería comentar que también vamos a subir unas encuestas para que nos vayan respondiendo. Así al final del panel leemos a modo de conclusión lo que fueron respondiendo. ¿Sí? Muy bien, los voy a dejar con Francisco Rodríguez, quien será el moderador de este panel. Francisco es médico veterinario, es especialista en mercadeo estratégico y gerencia de negocios internacionales, es gerente de lecherías robotizadas de Laval para Norteamérica
y fundador de Colganados. Colganados es una empresa productora de leche y genética que nace con el propósito de contribuir con la transformación del sector lechero tropical, de una lechería artesanal a una lechería profesional y sostenible. Lo hacen a través de la innovación y la creación de soluciones genéticas completas ajustadas a la realidad de cada productor. Han desarrollado programas genéticos en 4 de los 5 continentes y hoy nos acompaña en este panel titulado Innovar o Morir. Bueno, bienvenido Francisco y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias María Inés, muchas gracias a la revista Infortambo, al Simposio de Empresarios Lecheros por darnos la oportunidad de pertenecer a este maravilloso evento. Saludamos a todos los ganaderos y profesionales que se comunican el día de hoy con nosotros desde las diferentes partes del mundo. Y pues bueno, muy contentos porque hoy estamos acá reunidos porque compartimos un propósito. Un propósito, no solamente el propósito de ser productores de leche porque nos gusten las vacas, sino porque reconocemos que en cada minuto, cada segundo, el mundo evoluciona, las condiciones varían, los negocios se transforman. Incluso temas como el clima ya no son lo mismo. Y la única arma efectiva que tenemos nosotros los productores y profesionales es el cambio. El cambio que es adaptarnos y ese cambio que significa innovar o morir. Por eso, el día de hoy me da mucho gusto moderar este panel que tiene esta temática tan importante, una temática que he tenido la oportunidad de vivirla a lo largo de mi carrera profesional y como médico veterinario, porque la innovación no solamente ocurre con un robot o no ocurre con este tipo de tecnologías, la innovación ocurre en el día a día. Y por eso, antes de comenzar este panel, quisiera hablar un poco de la innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es cambio. La innovación es novedad. La innovación es la base del mejoramiento continuo a la solución de problemas y de sobrepasar los retos. Unos retos que a veces son cotidianos, algunas otras veces son estructurales. En ese orden de ideas, la innovación está basada en la creatividad, en el descubrimiento y en la invención, que casi siempre es progresiva, pero que en algunos casos es radical. Cuando hablamos de radical, vale llamar algunos ejemplos, como Uber. ¿Quién se imaginaría hace tan solo 5 años que nosotros nos íbamos a montar en el carro de una persona extraña que nos iba a simplemente a conocer por un teléfono? O Airbnb. ¿Quién se iba a imaginar que iba a hospedarse en la casa de otra persona que no es un hotel? ¿Quién se iba a imaginar que hoy vamos a ordeñar las vacas con robots? Entonces, es por esto que el sector lechero es importantísimo enfocarnos en la innovación, pero una innovación funcional. Y lo que vamos a ver hoy son casos de éxito de productores que vieron cómo de una manera funcional podían aplicar esa creatividad. Y esa innovación funcional significa crear soluciones a retos que impactan positivamente la eficiencia y, muy importante, la sostenibilidad de nuestro negocio lechero. Y esa sostenibilidad vista desde los 4 pilares fundamentales. Primer pilar, la sostenibilidad desde lo social. Segundo, la sostenibilidad desde lo ambiental. Tercero, desde el bienestar animal. Y cuarto, desde lo económico. Entonces, la innovación puede ser blanda, la innovación puede ser dura. No siempre requerimos acero o plástico o algo para sentirnos innovando. Pueden ser simplemente ideas, como lo estamos haciendo el día de hoy. Una dificultad como el COVID se convierte en una oportunidad de compartir conocimiento. Lo importante es darnos cuenta que muchas de ellas están en nuestras manos el día de hoy. Y aquí quisiera hacer una analogía. En muchas ocasiones tenemos las herramientas y el conocimiento, pero nos pasa lo mismo que el señor que tiene un maravilloso auto deportivo, tiene un Ferrari, lo tiene guardado en el garaje y nunca lo usa. Pues bien, eso mismo sucede muchas veces en nuestro propio negocio. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, pero resulta que temas tan básicos como la información, la dejamos en el computador, no la sacamos y no la usamos. Entonces la invitación hoy es para todos los que estamos conectados, que no nos pase lo del señor del Ferrari, que no lo saca del garaje y no lo usa. Por el contrario, saquémoslo,
disfrutémoslo y que cualquier cosa que tengamos, información o herramientas, las podamos usar para innovar, para crear, para salir adelante. Entonces, bueno, hoy tenemos un panel de película, un panel del cual me siento muy honrado ser el moderador, un panel con 3 maravillosos ganaderos que decidieron tomar el toro por los cuernos y generar un cambio a partir de sus proyectos innovadores. 3 casos de negocio exitosos dentro del ámbito latinoamericano. Entonces, hoy tengo el placer de presentarles, en primer lugar, a una gran mujer y líder ganadera que tuve el placer de conocer hace aproximadamente 13 años en Colombia. Ella es Adriana Pérez Roldán. Adriana es médica veterinaria y zootecnista, trabaja junto a su familia, lidera 3 proyectos productivos dentro de los cuales se encuentra La Esmeralda, una ganadería ubicada en la vereda de Toruro del municipio de Entre Ríos, Antioquia, no Argentina, una de las principales cuencas lecheras de Colombia. Luego de trabajar y perfeccionarse en Nueva Zelanda, instaló en su finca una rotativa de 32 puestos en donde actualmente ordeñan 200 vacas. Adriana lideró la instalación de una de las primeras salas de este estilo en su país y obviamente sé que ha innovado en muchos otros frentes, por lo cual hoy nos da mucha alegría tenerla en este panel. En segundo lugar, tenemos desde Chile a un ganadero extraordinario, a Pablo Diestre. Pablo dirige el Fundo Los Álamos, ubicado en Río Bueno, región de Los Ríos, en Chile. Allí ordeñan 235 vacas en un sistema 100% pastoril. Pablo es 5ª generación de productores. También trabajó en acuicultura y participa activamente en grupos de transferencia de tecnología GTT y también en el programa de proveedores de la procesadora Colún, que tuve el placer de conocer el año pasado en el Congreso Nacional de la Industria Láctea en Chile, precisamente. Colún, un caso de negocio muy interesante. Manejan su lechería en base al registro oportuno de información, que es bien gestionada para la toma de decisiones. Pablo nos contará cómo cambió un sistema productivo después de la implementación del riego por tazas en su campo. Y para terminar, a un ganadero que más que un ganadero es una gran persona y un gran amigo, lo considero un amigo personal, al cual admiro profundamente a su padre Carlos, a su hermano Cristóbal, a toda su familia. He tenido la oportunidad de compartir con ellos en Colombia, en la Argentina, incluso en Estados Unidos. Hemos estado recorriendo algunas ganaderías y él es Cristian Chavaz. Cristian es licenciado en Administración de Empresas. Hace 15 años trabaja en el sector lácteo en sistemas de producción intensivo en la firma Grupo Chavasa, que gerencia con sus padres y sus 3 hermanos. El Grupo Chavasa ordeña en la actualidad 1.500 vacas, produce más de 50.000 litros de leche por día en un tambo o hato modelo ubicado en Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, que se caracteriza por la innovación constante y el uso de tecnología. Cristian ha participado como disertante en diversos seminarios, especialmente lo conocí, tuve el placer de conocerlo en el Simposio de Empresarios Lecheros, no me acuerdo si fue el 5 o el 6, en la ciudad de Bogotá. Pero también lo he visto en el Congreso Juan de Oltec y en muchos otros congresos ligados al sector, y coordina desde el 2013 las jornadas de capacitación, gestión integral de tambos, GIT, que se realizan en Grupo Chavasa, transmitiendo las experiencias obtenidas en la empresa familiar. Entonces, sin más preámbulos, quisiera que vamos a ir en orden. Entonces, la metodología, cómo va a funcionar este panel, es de la siguiente manera. Primero vamos a ir con Adriana, luego vamos a ir con Pablo, luego vamos a ir con Cristian, donde ellos nos presentarán sus proyectos. Luego vamos a hacer una ronda de preguntas donde los invito a todos ustedes a que vayan anotando sus encuestas allá desde sus casas, desde sus fincas, desde sus tambos. Anotemos las preguntas que tengamos para al final hacer una ronda enriquecedora de todas estas preguntas. Entonces, Adriana, por favor, el mando es todo tuyo. Ok, Francisco, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Yo creo que sí, ¿cierto? Estamos. Bueno, primero que todo, quisiera agradecer al Simposio de Empresarios Lecheros por la invitación. Yo, pues, personalmente me siento muy agradecida de estar acá
y espero poder en este rato compartir pues con ustedes las experiencias que personalmente he tenido y poder lograr de pronto motivarlos a que se involucren en este tema de la innovación, ¿sí? Como nos decía Francisco, yo soy Adriana Pérez Roldán, médica veterinaria zootecnista, trabajo desde el 2010 con mi familia. Yo egresé en 2008, fui a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda estuve perfeccionando el inglés y luego tuve la oportunidad de trabajar en una finca muy grande donde inclusive fue mi primer contacto con este tema de la innovación, porque había, para esa época ya estaban incursionando con ordeño robótico, entonces tuve pues esa posibilidad de empezar a entender cómo se trabaja la innovación en la lechería, ¿sí? La historia de nosotros como empresa empieza hace 25 años, cuando mi papá toma una decisión, para algunos de pronto muy crítica, para él era como su punto de quiebre, donde él dijo, cuando yo tenga 50 años, me salgo de donde esté trabajando y montó mi finca, ¿cierto? Y así fue, a los 50 años él tomó la decisión de salir del lugar donde estaba trabajando, ir a montar una finca, que un pedazo de tierra, unas 40 hectáreas que le habían quedado de una herencia. Inició con 19 vacas, ¿sí? Esto es para contextualizarlos, que es que las cosas están en la cabeza, o sea, tú llegas hasta donde quieres llegar. Nosotros no tenemos pues una trayectoria como de 80 años en lechería, no, es lo que les digo, son 25 años y empezamos con 19 vacas. Yo cuando eso estaba en el colegio, en Medellín, poco acercamiento con la finca, básicamente mi papá con mi hermano hicieron pues todo el trabajo de empezar a montar el negocio, y ahí empezó algo que desde el principio se veía que era algo muy grande, algo que iba a venir, porque una de las cosas que recuerdo es que cuando compraron el primer tanque de enfriamiento, el aspa no alcanzaba la leche y se congelaba. O sea, la dimensión que tenía mi papá para su empresa era una dimensión grande, o sea, él no se quería quedar con las 19 vacas que inició, ¿sí? Ahora, entonces sí, tenemos 3 centros de producción, 2 en el sistema convencional donde ordeñamos 300 vacas, otro que es del que vamos a hablar hoy, es la finca La Esmeralda. En esta finca empezamos pensando inicialmente, o sea, recogiendo ideas que teníamos de varias partes, encontrando que es que la vaca no es solamente una vaca que la tiran en un potrero y que por eso da leche, no, sino que hay un montón de cosas alrededor que se pueden hacer y pensar, como decía Francisco, desde lo blando, desde las ideas, desde hasta ya cosas grandes como esto, que es un ordeño que nosotros hicimos, pues pensamos un ordeño rotativo. Ahí entonces en La Esmeralda tenemos un ordeño rotativo de 32 puestos. Es uno de los primeros que se instaló pues en Colombia. No solamente es esto, sino todo lo que lo acompaña. Entonces tenemos collares para detección de actividad y consumo, que es una excelente herramienta a través de la cual se puede gestionar un animal individual o un hato completo. Son herramientas que te orientan y te guían al manejo de los animales. También incluimos la utilización de raigrases. Este tema
para muchos es algo muy común, pues si vamos a hablar en Argentina o en Chile, puede ser algo común, pero en Colombia y sobre todo en la zona que nosotros estamos ubicados es algo bien retador, es algo donde nos ha tocado tener un aprendizaje, pues, o sea, es ensayo-error, básicamente, pero con muy buenos resultados, ¿sí? De estas innovaciones hemos tenido varios impactos. Básicamente, a lo que nosotros le apuntamos es a optimizar todos los recursos que tenemos en la finca, ¿cierto? Entonces, es optimizar el recurso tiempo, el recurso suelo, el recurso animal y el recurso humano, que cada vez es más complejo el manejo de todos los recursos, ¿cierto? Si hablamos del factor humano, o sea, sabemos la problemática que hay ahora con la consecución y la conservación de la mano de obra, ¿sí? Hablando del suelo, es lo mismo, o sea, es en un área que tú tengas, cómo puedes optimizarla de la mejor manera, o sea, producir un pasto con mayor cantidad y mejor calidad, ¿sí? Y lo mismo en el animal y en el tiempo para realizar todas las actividades que se deben desarrollar en una finca, ¿sí? Se mejoraron, pues a partir de esto, mejoramos muchos parámetros, sobre todo parámetros reproductivos y productivos como días abiertos, tasa de preñez, tasa de servicio, días en leche y promedios de producción, y lo comparamos, pues tenemos como compararlo con un sistema convencional que también lo tenemos y que para nosotros es un reto porque en el sistema convencional somos muy eficientes. Entonces, esto hace que para nosotros sea más retador y intentemos sacarle más al sistema, ¿sí? Otro de los impactos es la detección oportuna de animales que presenten alguna patología. Este tema de los collares y del acercamiento que los collares nos dan al comportamiento animal es algo increíble, o sea, eso es o sea, tiene un valor que la gente no se imagina, ¿sí? Pero que cuando tú lo empiezas a usar te das cuenta que es una herramienta que te ayuda a gestionar ampliamente o sea, si quieres poner de 50 vacas o si te quieres ir a 1000 o a 2000 o a 10.000 vacas, o sea, es cómo optimizas esa herramienta para saber cómo se comportan tus animales y evitar evolución de enfermedades y pérdida de animales por no reaccionar a tiempo. Y lo otro, pues, que esto se convierte en una cosa como una bola de nieve. Cuando tú empiezas a innovar, ya luego quieres empezar a buscar e incluir más tecnologías y que es lo que nosotros hacemos a través de tecnologías en la nutrición o tecnologías genéticas para potencializar cada vez más el recurso que se tiene. Bueno, y como conclusión de lo que para mí es la innovación, son 3 frases. La pasión es lo que nos mueve, la curiosidad es lo que nos acerca y la valentía es lo que nos impulsa. Esto es lo que es como una forma de vivir, ¿sí? Así es como nuestra empresa o nuestro grupo familiar se mueve y es lo que intentamos que nuestro grupo de colaboradores también hagan con nosotros. O sea, que sean apasionados, que sean curiosos y que sean capaces de arriesgarse a hacer las cosas. Y la frase que ya pues todo el mundo sabe, pero que yo creo que todos los días es más válida, es que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes.
Excelente, Adriana. Qué reflexiones más bonitas, interesantes nos has dejado esta tarde. Y bueno, esto nos da paso a nuestro segundo integrante, Pablo Diestre. Pablo, bienvenido y es todo tuyo. A ver, ahora lo vamos a pedir a Pablo que se prenda el micrófono. Ya, ahí sí. Tengo problemas con Perfecto. internet. Ya. Ya, perfecto. Entonces les cuento. Yo soy Pablo, estoy trabajando un poco más de 10 años en el campo con mi familia. Provengo profesionalmente del área acuícola, de la industria salmonera, una industria que tiene una dinámica muy grande y muy rápida, y que me sirvió también como escuela, muy buena escuela para a movernos con mucho más rapidez y tomar decisiones acertadas. Yo llevo trabajando con mi familia 10 años, como les decía, y los primeros años empezamos al ritmo del clima, ¿ya? Teníamos una producción que estaba basada en una producción estacional hacia otoño, donde las vacas producían leche desde marzo hasta diciembre, y nosotros teníamos muchos problemas porque lo que nos gastábamos, o sea, lo que nos gastábamos mucho de lo que nos ganábamos durante los meses buenos en el invierno, o sea, y nos gastábamos en el verano en comprar comida mucho más cara. Entonces nos decidimos con mi familia a innovar y a instalar un equipo de riego. Mi madre, muy visionaria, antes de todo esto, pidió una solicitud de agua del río Bueno, que es el río que hace el límite del campo. Y nada, fue decidirnos y empezar a adoptar esta tecnología, la cual pasamos de producir 9.000 kilos de materia seca por hectárea a 17.000, fue casi doblar la producción. Y pudimos aumentar nuestra carga de animales por hectárea de 2 animales hasta casi 5 animales, en momentos hasta 6 animales, dependiendo del pastoreo. Llegamos casi a los 22.000 litros por hectárea de leche producida en la superficie lechera, y hemos mejorado mucho, que fue una de las cosas por la cual tomamos la decisión de adoptar esta tecnología. Hemos llegado a márgenes de casi 35%, que eso para nosotros fue muy bueno y nos hace tener un negocio mucho más sustentable y tener eh, leche de muy buena calidad también. Estamos produciendo casi 1.200 kilos estamos produciendo casi 1.200 kilos de sólidos lácteos por hectárea. Y eso también es muy incidente en nuestro precio que nos está pagando la cooperativa. Eh, Adoptar esta tecnología igual en un principio fue cambiar todo en realidad, porque uno tiene que empezar a cambiar desde la genética de animales, que sea orientada a un menor requerimiento en cuanto a input de concentrado, ¿no? Entonces es un animal
de una base Holstein holandés, ¿ya? De un animal un poco más pequeño en el frame, de promedio hacia abajo, y ese animal lo cruzamos con animales que están diseñados o que están seleccionados para pastoreo. ¿Ya? Llegamos a una vaca intermedia de 490, 520 kilos, la cual produce una muy buena cantidad de sólido, y nos orientamos a una producción estacional hacia primavera, que es desde nuestras vacas paren en julio hasta mayo del año siguiente. Entonces son esos meses en los que nosotros también encontramos la curva natural del pasto. Esa curva natural del pasto también se cruza con el pic de lactancia de nuestras vacas que parieron entre junio, julio y agosto. Y esa curva también se puede sostener durante el tiempo, ¿ya? Y lo que hace una sinergia de esas tres curvas muy, muy interesante. Y con eso podemos llegar a los márgenes que tenemos en este momento. Nos apoyamos también un poco en silaje para los momentos donde tenemos menos cantidad de materia seca a disposición de las vacas. Y también tenemos un input de granos, pero producidos en la región, ¿ya? Producidos en la región o en la región de más al norte, en la novena región. Y bueno, eso fue. Y en realidad, el desafío de producir con un sistema así es tener una gestión mucho más eficiente de lo que estamos haciendo. Es ver los números, es manejar, como yo les decía, el Ferrari, y que corre mucho más rápido, y que uno también necesita que a ese Ferrari le ponga una benzina para que pueda correr mucho más rápido. No sacas nada de tener las praderas modelo 2020, pero si no tienes la fertilidad que ellas requieren y no tienen las vacas también para cosecharla, no vale nada. Eso sería. Muchas gracias. Excelente, Pablo. Realmente, ojalá en Latinoamérica tuviéramos más ese problema de que las praderas fueran el Ferrari y no encontramos con las vacas para poderla cosechar, pero creo que es al contrario. Creo que tenemos las vacas Ferrari y todavía nos hace falta mucho más aprender de esto que estás haciendo, que es tener praderas óptimas. Ahí está la gran oportunidad de la lechería en Latinoamérica. Y bueno, para terminar, haciendo su presentación, invitamos a Cristian Chabaza. Cristian, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería arrancar la presentación con una foto de mi familia, y se ve mi papá, mi mamá y los 4 hermanos. Si bien nosotros somos la 4ª generación lechera, mi bisabuelo arrancó en el año 1924, en donde actualmente producimos leche. Muchas veces las empresas agropecuarias en Argentina tienen la característica que generación tras generación, cada hijo se queda con una parte de campo, parte de animales, y cada uno sigue por su cuenta. Mi papá nos planteó el desafío cuando volví yo, que era el hijo mayor, de armar un proyecto en conjunto con él, mi madre y mis hermanos. Y bueno, así fue que decidimos, digamos, que teníamos que agrandar la torta para generar más fuentes de trabajo en el lugar donde habíamos nacido, y hacer crecer la empresa para que, en el caso que mis hermanos quisieran volver, pudiéramos tener todos la posibilidad de trabajar en la empresa. Bueno, un poco lo que se ve acá es la foto de algunos de nuestros galpones de compost. Cuando arrancamos con esta aventura ahí por el año 2003, el primer desafío que teníamos es que la sala donde estábamos ordeñando, que era una sala que ya tenía unos 15, 20 años, ordeñaba unas 400 vacas y nos quedaba chica, digamos, para ordeñar. Entonces lo primero que hicimos fue una inversión en una sala rotativa de 40 puestos. Con eso podíamos aspirar a un crecimiento para el proyecto familiar. Y en el mismo momento que empezamos con esto, también había una presión muy grande
porque en la zona donde estamos nosotros, que es a 200 kilómetros de Rosario, sería en la Pampa húmeda, para los que no conocen Argentina, en el centro de Argentina, y hubo una gran presión por el valor de los campos y el alquiler de los campos, ya que esta zona era una zona muy apta para la producción de soja y maíz, y hubo todo un boom con lo que es la agricultura con siembra directa. Entonces nuestro modelo productivo, que era un modelo que ya era semi-intensivo, se vio profundamente desafiado porque cada vez necesitamos sacar más litros de leche, producir más forraje, o sea, ser más eficiente para poder seguir produciendo en la zona donde estamos nosotros radicados. A partir de ahí fue que, bueno, que arrancamos con la sala ordeñe, después se implementó la tecnología de collares para monitorear actividad y rumia, que no me quiero detener mucho en esta tecnología porque ya la mencionó Adriana muy bien, los beneficios que tiene independientemente de quién sea la empresa, digamos, proveedora de la tecnología. Y cuando empezamos a crecer, a partir de, digamos, de todos estos beneficios que la tecnología trae, nos empezamos a plantear de que había un limitante en cuanto al bienestar animal, y ahí fue que empezamos con estos sistemas de galpones de compost. Básicamente primero mi padre fue a Israel a ver estos sistemas funcionando, vimos también en Estados Unidos, Canadá, sistemas de freestall, y bueno, un poco nos parecía que por el valor de la inversión y por la forma en que los animales interactúan en este sistema era el sistema que queríamos elegir como sistema de confinamiento. Y bueno, así fue que empezamos a mejorar. Junto con esto y con mejores tasas reproductivas, empezó todo el boom de la genómica. Entonces empezamos a apostar también, hoy ya hace varios años que usamos 100% de toros genómicos en nuestro rodeo, lo que nos permite ahorrarnos prácticamente 3 años de intervalo generacional en la genética que tenemos. Y bueno, básicamente todo este cambio fue lo que, a mi entender, llevó a que de producir 12.000 litros de leche cuando yo entré a la empresa, hoy estemos produciendo los 50.000 litros que mencionaban en el inicio de la presentación. Básicamente, bueno, algunas cuestiones de impacto. Nosotros en los últimos 7 años logramos aumentar un 150% la cantidad de litros totales producidos. Además, el uso de semen sexado, una crianza eficiente y los collares de actividad que hoy estamos, para que tengan una idea, con tasas de preñez del 26% anual, medidas con el programa DairyCom. Entonces eso hizo que crezcamos en la cantidad de animales en un 88% sin comprar animales afuera. O sea, nosotros antes de incorporar esta tecnología éramos un tambo con crecimiento vegetativo, o sea, no podíamos crecer si no comprábamos animales afuera. Y hay 2 conceptos más que quería dejar para derrumbar algunos mitos en cuanto a la innovación y a adquirir tecnologías. Es que lejos de destruir empleo, ocurrió lo contrario, o sea, aumentamos la eficiencia de nuestro personal y además, por el crecimiento que tuvo la empresa, contratamos un 54% más de personas que al inicio del proyecto. Y por último, un tema que hoy está altamente en discusión, que tiene que ver con lo que vos planteabas, Francisco, al principio, de la sustentabilidad medioambiental. Todo esto lo hicimos con tan solo un 4% más de superficie utilizada. Es decir, el aumento de eficiencia viene directamente ligado, a mi entender, con la huella de carbono que uno genera para producir el producto de leche. O sea, es sabido que cuanto más eficiencia o más litros por vaca, logramos diluir esas emisiones con más litros de leche y por lo tanto contaminar menos el ambiente. Así que bueno, como modo de conclusión, yo digo siempre que para ser innovador hay que tener 2 características. Por un lado hay que ser inconformista, en el sentido de que uno siempre está pensando en que las formas en que se hacen pueden ser mejores, pueden ser novedosas, y estar continuamente ver cómo romper el status quo, digamos. Yo creo que en nuestro sector hay mucho de tradición que pasa de generación a generación, de que porque mi padre lo hacía de esta manera, yo lo voy a hacer igual o así. Y otra de las características que me parece que es importante tener es que hay que ser optimista, porque siempre estos cambios, digamos, en la forma de hacer las cosas,
requieren de una curva de aprendizaje, requieren de un periodo de adaptación y hay que tener paciencia para luego hacer las inversiones correspondientes. Esa rueda empieza a girar y se vean los resultados que uno espera. Excelente, Cristian. Entonces, escucho algo de eco, no sé, de pronto silenciamos los micrófonos. Bueno, entonces, ya después de ver estas grandes presentaciones de los diferentes proyectos productivos, vamos a ir a las rondas de preguntas. Les agradecemos a todos ustedes, a todos los que han enviado sus preguntas. Tenemos un muy buen tiempo para responderlas. Creo que vamos a la parte más importante de nuestro evento en esta tarde, nuestro simposio, que es el poder interactuar y el poder compartir con personas con la experiencia y la trayectoria de Adriana, de Pablo y de Cristian. Entonces, la primera pregunta va para Adriana. Adriana, ¿cuál fue la curva de aprendizaje con el uso de la sala rotativa? Porque bien sabemos que en Antioquia, en Colombia, y en Colombia en general, las salas de ordeño rotativas son bastante nuevas en su uso y no son muy populares todavía. Entonces creo que sería interesante compartir con nuestra audiencia en esta tarde. Francisco, sí, les cuento. Lo primero es que ahí hay que diferenciar las curvas de aprendizaje de todos, empezando pues desde la vaca, ¿cierto? Si vos me preguntas, las vacas en 5 ordeños ya sabían qué tenían que hacer. O sea, los animales realmente aprenden muy rápido. O sea, ellos se les mostró, la primera vez fue caótico, la segunda más o menos, para el tercer ordeño ya algunas entraban, en el cuarto ya íbamos con la gran mayoría, ¿cierto? Pero ya para el quinto ordeño la cosa se hacía ya muy natural, o sea, las vacas tienen esa habilidad, ¿sí? Entonces, si me hablas de la curva de aprendizaje de las vacas, estuvo muy bien, que muchas veces es lo que a uno le preocupa, ¿cierto? ¿Cómo va a responder el animal a un cambio, ¿sí? Si hablamos de la curva de aprendizaje de los muchachos, de los operarios, de los que nos están ayudando, ahí venimos a algo más complejo, ¿sí? No porque ellos no sean capaces de adaptarse, de hecho son muy capaces, sino es la habilidad de uno como administrador, cómo les vende la idea. Por lo mismo que decía Cristian, o sea, somos bastantes, o sea, tradicionales, ¿sí? Seguimos una tradición, si no es tándem no sirve, por así decir, ¿cierto? Acá inclusive salas espina de pescado hay muy pocas, ¿cierto? Y ahora una rotatoria, pues con mayor razón, incluir un ordeño rotativo, ¿sí? Pero afortunadamente nosotros hemos dado con gente muy abierta a entender cómo es la metodología y los muchachos se fueron acomodando fácilmente, siempre haciendo un monitoreo acompañado del mismo sistema, o sea, el mismo software nos daba posibilidades de entender si el ordeño se estaba haciendo bien o no, en el tiempo que debe ser o no, entonces empezábamos, ahí viene donde un tema de innovación te lleva a vos a ser curioso y a entender qué está pasando, entonces aprender qué es una curva bimodal, cómo la manejas en un ordeño, entonces si yo corro al operario un poquito más, que no estén el que pone las pezones, porque eso sí, nosotros teníamos muy claro que la rutina debía, pues, seguir siendo muy buena, una muy buena rutina de ordeño, entonces cómo acomodar a los muchachos en la sala, y los que realmente fueron buenos, que inclusive algunos de ellos que hasta en las fotos continúan con nosotros, ellos mismos daban sugerencias, ¿sí? Ve, yo creo que así de pronto, si lo hacemos así, lo podemos hacer mejor, ¿sí? Los que definitivamente no quisieron entender que los cambios exigen adaptación, pues iban saliendo, ¿cierto? Ellos mismos iban dejando pues el sistema. Otra curva de aprendizaje bien compleja es ya todo el tema técnico, o sea, con la parte eléctrica, entonces que si es la electricidad, que no es,
que un pico de voltaje, que por qué se nos está quemando esto, ¿cierto? Entender todo eso, no solamente para nosotros, sino para los muchachos que están en toda la parte de asistencia y de servicio técnico, es un reto, porque para ellos también era una novedad. Entonces, esa de pronto sí fue un poquito más larga, esa curva de aprendizaje, ¿sí? Y mucho ensayo-error también, o sea, es ir haciendo, ir moviendo, ir quitando, y en eso pues yo creo que consiste la curva de aprendizaje de cualquier proceso, y básicamente eso fue lo que pasó pues con nosotros en la rotativa, que ya tenemos desde el 2016 funcionando y estamos muy bien, muy contentos con el sistema. Excelente, Adriana. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para Cristian. Cristian, una vez que tomaste, antes de eso, hace un tiempo, cuando estábamos precisamente en Indiana, viendo una de las ganaderías referentes, tú me mostraste una innovación muy interesante que crearon ustedes que combinaba diferentes aspectos del tambo y hacía que ustedes tuvieran la información mucho más, o sea, lo que la gente conoce como Big Data, ¿no? Analizando qué va a pasar al futuro, analizando las tendencias, pero conjugando los diferentes sensores que hay dentro de la finca. Una vez tomaste esta decisión o tomaron esta decisión de innovar e incorporar el programa de ClickView, ¿cuál ha sido ese recorrido? ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Y qué pasa cuando se encuentran con obstáculos que a veces uno dice, no, esto no va a funcionar? Sí, un poco el software este que vos comentás, lo que hace básicamente es integrar información que proviene de distintos programas. Por ejemplo, hay información que nos genera de IRICOM, hay que tiene que ver con temas reproductivos, de enfermedades muchas veces, otras vienen de DELPRO, como la medición de leche o ciertos eventos relacionados al ordeñe. Tenemos por otro lado los collares de actividad rumia o la balanza del mixer, que son de distintos proveedores. Entonces hay veces que cuando uno quiere analizar, no sé, por ejemplo, la eficiencia de conversión de los animales en el tiempo y entender cómo nos fue el año pasado con respecto a los últimos años o los primeros 3 meses del año o una estación del año contra otra, se nos hacía muy dificultoso ese análisis. Básicamente para tener discusiones entre los distintos grupos de trabajo que sean con información objetiva. Y esa herramienta, que es una herramienta que hoy está disponible, digamos, en una versión demo de manera gratuita, nos la propuso un profesor mío de la Facu, que es un contador que nos asesora en la parte de control de gestión, y es como tener un tablero dinámico en donde uno pincha datos, por eso se llama ClickView, va filtrando con unos botones y decís, bueno, quiero ver, no sé, la relación del ITH con los litros producidos por vaca promedio, o quiero ver cuántos litros de leche por kilo de materia seca consumo, o quiero ver la tasa de preñez de los últimos años, o los días en leche, o bueno, lo que fuera. Y de una manera muy gráfica, muy visual, uno puede ver rápidamente y sacar conclusiones o tener discusiones más ricas con tus equipos de trabajo. Las dificultades que tuvimos para implementar esto, obviamente, era primero, cuando hay tanta información disponible, entender, digamos, qué información es importante ver para monitorear si estás yendo en el camino correcto o no. Después muchas veces nos pasaba que los encargados de cada sector o área ponían mucho foco en el software que usaban ellos en la gestión diaria, pero no tomaban tiempo de ver si estaba bien pasado a este otro programa que integraba todo. Entonces, muchas veces nos sentábamos en las reuniones mensuales o trimestrales a discutir y encontrábamos inconsistencias, y bueno, ahora con el tiempo aprendimos que mensualmente ellos pulen esa información para poder ver de manera más fácil, digamos, ¿no? Claro, claro, Cristian, absolutamente. Y es uno de los problemas que pasa seguido, y es precisamente que nos enfocamos solamente en un área de trabajo y no hay forma de visualizar el tambo completo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Ahora, Pablo, una pregunta para ti. Casi todos los procesos de innovación, uno empieza a evaluar qué tecnologías empezar a implementar.
¿Cómo fue esa metodología y con base en qué diagnóstico definieron que el riego debería ser esa innovación que movería la palanca en el caso de su ganadería? Bueno, la decisión fue por un tema de márgenes y de márgenes de utilidad por hectárea, porque estábamos muy complicados o veíamos que los márgenes por hectárea que teníamos eran muy pequeños. Y, y estábamos teniendo siempre un superávit en animales y no podíamos, siempre teníamos que estar vendiendo o vaquillas preñadas o las mismas vacas de desecho y tener una renovación muy grande de animales. Entonces no podíamos seguir creciendo por el mismo, porque teníamos una disponibilidad de materia seca en verde, de verde, muy poca durante el verano o nula. Y comprar muchos granos fuera del campo para poder hacerlo. Nos pasamos de un margen de alrededor de un 8 o 10% al principio hasta casi ahora sobre un 30%. También está dado por el valor de el litro de leche que nosotros entregamos. La planta tiene una escala especial que mientras más sólidos en porcentaje entregamos a la planta por litro de leche es mejor nuestro precio. Por ahí va el margen que tenemos, pero también va porque utilizamos bien el pasto, llegamos a un 80-85% de, de utilización de nuestras praderas y yo creo que ahí está explicado el éxito de nuestro. Ok, Pablo, se nos cortó un momentico al final. ¿Está explicado el éxito perdón, qué dijiste al final? El éxito de nuestra empresa está explicado por el porcentaje de utilización de nuestras praderas. ¿Ya? Mientras Excelente. más, más kilos de materia seca producimos en pasto, han sido mucho mejores los márgenes. Pero necesitábamos una carga mucho más alta de animales para poder comernos todo este pasto que estamos produciendo en el verano. Excelente. Bueno, quiero aprovechar para recordarles a todos que cuando estamos en este tipo de plataformas, es muy normal que a veces, dependiendo la velocidad de la señal del que está presentando, del que está recibiendo, no siempre es perfecto y les agradecemos mucho por su paciencia, pero así es este nuevo mundo digital. Y bueno, ya hemos recibido muchísimas preguntas. Realmente me da mucha alegría ver todas las preguntas que tengo acá y que estamos recibiendo. Y Pablo, hay una pregunta que recibimos que me parece interesante hacerla ahora que tú acabas de exponer. Es, ¿cuál es tu producción de leche por vaca y cómo impacta eso la producción por hectárea que nos comentaste? Está alrededor de 1.200 kilos de sólidos y alrededor de 22.000 kilos de leche. Pero ¿cuál es tu producción por vaca y cuál es tu meta? Yo creo que hemos llegado a la meta de producción por animal. Nosotros, producción por animal, aquí tengo un apunte de producción por animal, estamos alrededor de los últimos 4 años, estamos casi en los 7.000 litros por vaca ordeña, y por vaca masa estamos en los 5.400 y fracción. Yo creo que más que eso ya no podemos empujar nuestros animales. Hace un poco más sería incluir un poco más de grano o un poco más de concentrado, pero los márgenes yo creo que cambian, por lo menos en nuestra explotación, ¿ya? El margen de nosotros está más por el consumo directo del pasto, las vacas como cosechadoras de pasto y transformadoras de leche, que empujar a una mayor producción a través de los granos. Ese es un tema muy interesante, Pablo, porque definitivamente en el mundo hoy nos damos cuenta que los extremos no son lo más saludable y casi siempre están en encontrar ese balance en el medio, ¿no? Ya sea en pastoreo, como tú lo has encontrado, una armonía perfecta entre la vaca, la pradera y el sistema. Y algunos sistemas estabulados incluso están haciendo lo mismo. Encuentran esas producciones medias
de gran eficiencia, eficiencia en el costo, eficiencia en la productividad. Entonces, claro el concepto. Bueno, hay una pregunta que nos hacen para todos ustedes y me parece que es una pregunta bien chévere, bien relevante, que tiene que ver con el financiamiento. Resulta que tanto en la Argentina como en Colombia, en Chile tal vez un poco menos, encontramos que los intereses son costosos. Entonces, no se compara con países desarrollados que tienen tasas de interés entre el 0 y el 4.5% con proyectos entre 10 y 20 años. Cuéntenos un poco cada uno cuáles son las condiciones financieras en su país y cómo hacen para financiar estos proyectos. ¿Son 100% tipo crédito bancario o tienen parte de su presupuesto en su ganadería como investigación y desarrollo y van invirtiendo de su propia ganadería? ¿Cuál es la estructura de financiamiento de cualquiera de estos proyectos de innovación? Empecemos, ¿quién quiere empezar? Empecemos por Adriana, empecemos en el mismo orden. Adriana. Ok, bueno, como les decía, la empresa de nosotros es una empresa familiar, ¿cierto? La financiación de estos proyectos, sí, o sea, sí tuvo una parte que se hizo acá en Colombia con Finagro, ¿sí? Cuando iniciamos el proyecto, ¿sí? Y otra parte sí fue capital de trabajo que se hizo, por decir, pues como de la empresa de mi hermano, ¿cierto? Él tiene otra empresa de maquinaria y de maquinaria pesada, y entonces con eso logramos financiar otra parte del proyecto, ¿sí? Sí, pero sí tenemos unos finagros que realmente, pues, aquí en Colombia se manejan buenas tasas y también se cumple con lo del ICR, que es la devolución, una devolución parcial que hacen de ese crédito que se toma, ¿sí? Perfecto, Adriana, muchas gracias. Vamos entonces con Pablo. Sí, el proyecto nuestro de riego fue un proyecto bonificado por el Estado, donde nos bonificaron un poco más de un 45%, y el otro porcentaje eran fondos propios, era dinero que teníamos ahorrado, y una parte la pedimos al banco con herramientas estatales, le decimos acá en Chile. Son herramientas donde son créditos para empresas, un poco más baratos de lo que sale un crédito de consumo, que le decimos acá, un crédito rápido, y bastante más caras que un crédito para comprar una propiedad, un crédito. Entonces, yo creo que la gran mayoría de nuestro proyecto fue financiado a través ¿cómo se llama?, de fondos propios. Sí, también fue muy importante para el proyecto el financiamiento que recibimos del Estado. Excelente. Cristian. Bueno, Argentina es un país muy particular, ¿no? En Argentina, hoy, o sea, es muy normal hablar, por ejemplo, de tasas baratas. En el momento que hicimos muchas de las inversiones, por ejemplo, tasas del 10 al 20% nominal en pesos anual. Lo que ocurre es que muchas veces esas tasas que son blandas para lo que hay en el mercado, o sea, son por debajo de los costos del mercado, suelen tener un componente de inflación, en un país que suele tener, digamos, aumentos de los precios año tras año que oscilan entre el 30 hasta el 50%, por lo tanto las tasas reales de los créditos terminan siendo muchas veces negativas, ¿no? De cualquier manera, nosotros siempre que hacemos una inversión, vemos la factibilidad económica del proyecto, es decir, si pongo 1.000.000, ¿en cuánto tiempo se repaga? Y después si ese financiamiento, por tener tasas negativas, acelera el repago, bienvenido, pero nunca, digamos, hacemos una inversión porque las tasas sean negativas. Creo que hay un cambio grande que tuvimos que hacer cuando
decidimos que estratégicamente necesitábamos aumentar la productividad de nuestras vacas y de nuestras tierras, y la forma de hacerlo era a través de inversiones en activos fijos para ordeñar más cantidad de vacas, para tener vacas bajo techo. Tuvimos que aprender a ser prolijos con los números, primero para conocer la historia. Yo creo que muchas veces los productores no tomamos decisiones de inversión, no porque nos da miedo tomar el crédito, sino porque no tenemos información contable, financiera de nuestras fincas, de nuestros tambos. Entonces no estamos seguros o no entendemos del todo por qué ganamos dinero o perdemos, y dónde lo ganamos y dónde lo perdemos. Y la falta de esa historia hace que no nos animemos por ahí a tomar las decisiones, y que tampoco tengamos la información para presentar en los bancos y demostrar solidez de decir, mira, esta es mi historia, yo tengo planificada esta inversión, y si tengo planificada inversión tengo este escenario de aumento de productividad o de litros, y voy a repagar en tanto tiempo este dinero que ustedes me van a prestar. Para nosotros fue un gran aprendizaje toda esta parte, digamos, de tener información confiable, de poder hacer análisis de sensibilidad de las inversiones, y requiere toda una gimnasia ante los bancos que es fundamental para encarar un proceso de intensificación, porque es inviable crecer, digamos, con capital propio si uno no tiene apalancamiento, digamos, de bancos. Totalmente, totalmente, y creo que nosotros como ganaderos tenemos la oportunidad de aprender de otras industrias. Creo que parte de nuestro presupuesto deberíamos incluir el rubro de innovación y desarrollo, ¿no? Realmente creo que en los estados de pérdidas y ganancias y en las proyecciones de presupuestos de nuestras empresas ganaderas muy pocas veces lo incluimos, y por eso casi nunca estamos preparados, y me encanta escuchar que ustedes lo han tenido en cuenta. Bueno, tenemos muchos retos hacia el futuro. Y una de las preguntas que nos hacen y que creo que es muy importante para todos es el cambio del clima, la volatilidad de los precios de leche. Teniendo en cuenta el escenario actual y el escenario futuro, ¿cuál es el siguiente o la siguiente área de inversión en innovación que ustedes están considerando para sus proyectos? Vamos a arrancar en esta oportunidad por Cristian. Bueno, nosotros en la actualidad nos estarían faltando 2 galpones más de compost para tener el 100% de nuestras vacas bajo techo. Las inversiones que tenemos previstas son esa, por un lado. Acabamos de comprar todo lo que es paneles de ventilación para mejorar el confort de nuestros animales en verano. Seguimos teniendo un reto ahí con el tema de estrés calórico en verano acá. Los veranos son muy calurosos y muy húmedos en la zona donde producimos, o sea que ahí vemos un área de oportunidad. Y después hay un área que la hemos resolvido parcialmente, que es el manejo de efluentes, y tiene que ver con esto que vos mencionabas de la sustentabilidad medioambiental, que en parte la hemos resuelto con el compostaje, digamos, con el efluente que compostamos en los galpones, pero ahora queremos hacer concreto, digamos, en el área de los galpones donde las vacas se paran a comer, y para eso hemos invertido en toda una línea de separadores de efluente, y tenemos que hacer todas, digamos, lo que son las cavas impermeabilizadas para hacer un manejo integral de efluentes, que es un punto, digamos, que hoy es materia pendiente, y es un tema que se viene en Argentina, digamos, para tener la licencia para producir leche de la sociedad, del Estado. Necesitamos tener resuelto, digamos, lo que es manejo de efluentes, ¿no? Correcto, correcto. Perfecto, Cristian. Hemos perdido a Pablo, pero vamos a seguir contigo, Adriana. Bueno, nosotros en adelante estamos también muy parecido a lo que decía Cristian, este tema de manejo de efluentes, porque nosotros tenemos un freestall para 288 animales, donde el manejo de efluentes se hace un poco complejo cuando no se tiene bien programado, ¿cierto? Entonces estamos ahora haciendo como toda la programación para manejo de efluentes y a la vez manejo de riego. Aquí me va a servir mucho conversar con Pablo para que me cuente su experiencia con el riego, ¿sí? Porque sí es crítico en el manejo de raigraces. O sea, una vez tú
te metes en raigrases, si no tienes agua en épocas de verano, no tienes básicamente nada, ¿cierto? Entonces, por el momento, este tema de manejo de efluentes y riego es una de las inversiones que tenemos pendiente y que se está ya, que estamos pues poniendo en marcha. Y la otra, que la hemos sabido desde que iniciamos con el proyecto, pero como las cosas se hacen gradualmente, o sea, las inversiones todas no se pueden hacer desde el día cero, el mixer para la ración de las vacas en el establo es otra de las inversiones que tenemos programado realizar. Sí. Excelente. Muy bien, Adriana. Pablo. Sí, nosotros, en realidad el modelo nuestro está como bien cerrado, ya, no sé, ¿cómo se llama? Las cosas que se pueden cambiar serían pocas, lo que... O sea, hacer una segunda unidad como Fundo Los Álamos sería genial. Hay una presión muy fuerte en la zona nuestra de la gente de los frutales que está viniendo del norte a comprar campos en la zona porque en el norte no hay agua. El valor del suelo subió mucho. Entonces estamos viendo de qué manera podemos replicar nuestro modelo en otro campo. Nos compramos un mixer hace 2 años, lo estamos ocupando. Una gran herramienta, pero sirve, o sea, a nuestro modelo nos sirve un par de meses en el año. Yo creo que también el desafío también está en el tema medioambiental, ¿ya? En cómo manejamos nuestros inputs de nitrógeno en el campo. Y también en algún momento poder replicar este modelo en otro campo. Excelente, excelente. Creo que definitivamente 2 cosas para rescatar de esta ronda de preguntas. La primera es, tenemos 2 retos muy grandes. El primero sigue siendo la nutrición de nuestras vacas. Por más riego que tengamos, siempre estamos buscando esa alternativa de cómo suplementarlas para suplir sus necesidades de materia seca. Y el segundo, indiscutiblemente, tenemos el reto medioambiental con el tema de los fosfatos y en el tema de los nitrógenos en algunos países. Cada día se endurece más la regulación y tenemos que estar a la orden del día. Adriana, hay una pregunta que nos llega que es muy interesante y de pronto, Cristian, tú nos puedes ayudar acá también, y es, muchas personas están en el pastoreo y se encuentran en ese medio de, ¿será que está bulo? ¿Será que no está bulo? ¿Cuál fue el ejercicio económico que ustedes llevaron a cabo para pasar del pastoreo, que es algo que conocemos, y donde ya conocían una utilidad, un ejercicio económico, ¿cómo tomaron esa decisión de en lugar de crecer tal vez comprando más tierra y agrandándose en el sistema que tenían, dijeron no, vamos a pasar al estabulado? ¿Y cómo les ha resultado ese estabulado actual versus lo que tenían anteriormente? Bueno, como les decía en la presentación, para nosotros el sistema convencional, o sea, el sistema que nosotros tenemos es un sistema donde yo no me podría quejar. O sea, es un sistema que nos ha funcionado muy bien, que tenemos buenos resultados, ¿sí? Pero hay una cosa con la que de pronto mucha gente no cuenta, y es que cuando tú vas a gestionar cualquier negocio, ¿cierto? Mientras más, voy a decirlo así, mientras más regado lo tengas, mientras más tierra en más espacios, en diferentes zonas lo tenga, de pronto se hace más compleja esa gestión, ¿sí? Cuando tú concentras una cantidad de animales en un espacio donde tú sabes que tienes toda la tecnología para monitorearlos, donde puedes, o sea, nosotros ahora en La Esmeralda tenemos
una sala de 32 puestos, que la idea de nosotros no es ordeñar las 200 vacas que estamos ordeñando hoy, sino que es un tema de crecimiento. Pero podemos llegar a ordeñar en esa misma sala 600 vacas. Es concentrar un montón de factores y optimizar un montón de recursos que muchas veces te lleva a decir, venga, yo no quiero tener más área y más centros de negocio regados para trabajar, para estar al frente, para coordinar, sino que con uno solo donde yo voy, entro al establo, veo las vacas, o desde acá, por ejemplo, en la cuarentena en Medellín, me siento en el computador, veo qué está pasando con mis vacas, si están comiendo, cuántas horas están comiendo, si están con actividad o no. Es mucho más fácil la gestión y es algo que se hace sostenible en el tiempo. O sea, no solamente puedo ser yo, pueden ser los hijos pues mis hijos o los hijos de mi hermano luego que se enganchen al sistema y que no sea que vea el montón de tierra que hay ahí para que la coja y vea a ver qué hace, aunque la tierra es muy valiosa, no estoy diciendo que no, pero esto es un tema de concentrar el negocio, o sea, de concentrar y de tener el manejo práctico y que esté ahí a la mano, o sea, que tú lo puedas evidenciar y no tengas que recorrer un montón de tierra o de área para saber qué pasa con un animal. Yo lo veo así. Excelente, Adriana. Cristian. Sí, yo comparto también lo que manifestó Adriana, y en el caso nuestro lo que se sumó fue un cambio radical, como les contaba, en el valor de la tierra. Para que se den una idea, fines del 2000, por ahí más o menos una hectárea de tierra en la zona donde estábamos nosotros valía unos $3.000 la hectárea, y tan solo 5 años después estaba ya tocando los $20.000. O sea, hubo un proceso de valorización terrible de la tierra. Y es inviable pensar en hacer un pastoreo donde a lo mejor recolectábamos el 50% de lo producido en una hectárea de tierra. Es inviable, digamos, tanto por el costo de oportunidad de la tierra propia como los alquileres que pagábamos por la que alquilábamos. Ahí vi que me preguntaban en algún lugar cuánta superficie trabajamos. Nosotros hoy en la actualidad trabajamos 1.700 hectáreas, de las cuales son 950 propias y el resto alquiladas. Y bueno, digamos, todo este proceso de intensificación tuvo que ver con eso, con ese costo de oportunidad de la tierra, de capital tierra que manejábamos, y cómo lográbamos aumentar la rentabilidad de ese capital. Y bueno, digamos, ahí empezó ese desafío de intensificación, pero siempre yo digo que cada uno tiene que, digamos, no copiar porque otros hacen, sino entender cuáles son las realidades del lugar donde le toca producir. Y también hay un tema, yo creo, de filosofía de vida, si uno está dispuesto a ir a un sistema intensivo, donde tenés que coordinar mucha gente trabajando, la presión, digamos, que tenés para gestionar es mucho más grande porque hay mucho más dinero invertido en juego, la cosa va mucho más rápida y cualquier error si haces la cosa muy bien, se paga muy bien, y si haces la cosa muy mal, también te va muy mal de manera muy rápida, digamos, ¿no? O sea que hay que ponerlo en la balanza, me parece, a la hora de decidir qué modelo productivo uno quiere elegir, digo. Excelente, Cristian. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, antes de finalizar, porque ya se nos agota el tiempo, quisiera dar los resultados de las 2 encuestas que hicimos. El primer resultado fue, ¿le parece que la incorporación de tecnología puede marcar la diferencia en su finca? El 71% de las personas estuvieron de acuerdo, el 1% no, me preocupan otras cosas, y el 27% sí, siempre y cuando tenga acompañamiento. Y el resultado de la segunda encuesta, si tuviera presupuesto para destinar a innovación, ¿en qué lo haría? Maquinaria de ordeño forrajes, 61%, software, 10%, insumos, 4% y capacitación, 20%. Bueno, entonces, por último, quisiera obviamente felicitarlos a todos ustedes, pero especialmente quisiera hacer eco a algo que se mencionó hace un momento dentro del grupo por una persona muy querida que conozco muy bien, la doctora Mercedes Toro de Colombia, y es el reconocimiento a Adriana, una mujer joven, una mujer emprendedora que decidió realmente tomar el toro por los cachos. Eso no es muy común,
que pase. A veces pasa mucho en el trabajo de oficina y demás, pero en el frente del proyecto, con todas las dificultades que hay, quiero que realmente reconocerte públicamente y también reconocer a todas las mujeres que están al fondo. A mi esposa siempre le agradezco, a mi madre, a mi hermana, porque creo que sin ustedes realmente nada de esto sería posible. También quiero felicitar a María Inés, a Cintia, a todas las mujeres de Infortambo, porque tú eres hoy un ejemplo, Adriana, de todas esas mujeres fuertes y valientes que nos ayudan y nos acompañan en el campo. Y un abrazo muy grande para ti y para tu familia, Cristian, para tu familia, Pablo, porque sin ellas realmente no podríamos hacer lo que hacemos. Entonces, con esto, agradecerles a todos ustedes y pues, María Inés, creo que aquí concluye mi parte del trabajo. María Inés. Perfecto, muchas gracias. Gracias por tus palabras, Francisco. Muchas gracias a Adriana, a Cristian y a Pablo. Soy una convencida de que estos espacios en donde los productores cuentan en primera persona y a viva voz cómo llevan adelante el trabajo diario, cómo innovan y cómo se animan a arriesgar, es lo mejor que los medios de comunicación y los que trabajamos en comunicación podemos hacer, abrir espacios para contagiar entusiasmo. Al menos eso es lo que a mí me da sentido al esfuerzo cotidiano del trabajo, y de corazón les quiero agradecer su tiempo. Sé que no es sincero, que están muy ocupados todos, y se los agradezco porque yo sé que esto tiene sentido, yo sé que esto sirve un montón. Contagiar entusiasmo siempre sirve, y la verdad que estoy contenta de este primer panel del simposio. Les quiero agradecer a todos por participar, y antes de despedirlos los invito a mañana a la misma hora por el mismo canal, porque vamos a estar hablando de crianza de terneras y reservas forrajeras. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Luego. Adiós.